Jueves 11 de septiembre, mil bendiciones, mucha luz, mucha luz, mucha luz, buena vibra, namaste, campanita, ¿verdad? Hoy es jueves 11 de septiembre, fecha cabalística, la numerología no falla. Estoy haciendo otro video análisis en días consecutivos, normalmente no lo hago, pero lo estoy haciendo porque esta situación lo amerita, ¿ok? El asesinato de Charlie Kirk, que acaba de ocurrir ayer en una universidad, en un college, un campus de los Estados Unidos en el estado de Utah, tiene un trasfondo muy complicado. No es cualquier tipo de asesinato, ¿ok? Y quiero explicar muchísimas cosas. Y al final voy a hacer una reflexión que tiene que ver con Óscar Pérez, la sociedad venezolana, porque aquí voy a tratar muchos temas complicados que les van a hacer entender a ustedes con argumentos, ¿verdad? Que yo me manejo con argumentos, no con opiniones. ¿Cuál es la situación en realidad que se está viviendo en Estados Unidos y por qué hay una división que es malévola? Es una división alevosa, es una división muy bien manipulada con narrativas falsas del lado de los progres, los izquierdistas, los totalitarios, los satánicos, ¿ok? Y voy a tocar también el tema de George Floyd, el negro afroamericano aquel, que además de ser un malandro, un drogadicto, que casi mata a la mujer embarazada a golpes, lo hicieron un mártir los demócratas. Les recuerdo que los demócratas son los chavistas de Estados Unidos, son una secta. Los demócratas no es un partido político, es una secta. También voy a tocar el tema de Irina Zarutska, la joven blanca de Ucrania que estaba viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Y la asesinó un negro, un afroamericano, y los progres ni siquiera han mencionado este tema. ¿Por qué? Porque no encaja en la narrativa de ellos, ¿ok? De la división racial, etc. Esto es un videoanálisis de alto impacto, de altura, con muchos argumentos, que yo sé que personas que están medio confundidas o no entienden la situación de Estados Unidos la van a entender a perfección después que vean este videoanálisis. Ok, si estuviera escribiendo un artículo, que por cierto tengo mucho tiempo que no escribo artículos, lo titularía de esta manera, este videoanálisis: Charlie Kirk, George Floyd, Irina Zarutska y el tejido social de Estados Unidos, Óscar Pérez y el extraño fenómeno de la sociedad venezolana. Vamos a arrancar con lo de las Torres Gemelas, el atentado terrorista del 2001, porque es 11 de septiembre. Y esto es parte precisamente de la descomposición del tejido y de la fibra social de Estados Unidos. Y esto es parte también de la manipulación de las narrativas. Esto es parte también de las élites globales, de las guerras fabricadas, intencionales, sin razón aparente, pero con trasfondos oscuros. Y ahí entra lo de las Torres Gemelas. No es por ser conspiranoico, pero cuando uno investiga muy bien, y ya esto pasó hace muchísimos años, uno se da cuenta de que ese atentado era imposible que sucediera sin que el gobierno estadounidense lo supiera. Lo voy a dejar hasta ahí porque esto no se trata de las Torres Gemelas ni del 11 de septiembre. ¿Ok? Quiero aclarar algo. Esto ya lo saben los que me siguen desde hace mucho tiempo, mis seguidores consuetudinarios y habituales, como yo les llamo. Yo tengo la propiedad y potestad para poder hablar de temas de Estados Unidos. ¿Por qué? Primero, tengo sangre estadounidense por parte de mi abuelo el gringo, que se me fue ya trascendió hace un año y pico. Y no es cualquier sangre, tenemos sangre cherokee, de los nativos aborígenes cherokee, la tribu más culta y educada
de los aborígenes estadounidenses. Teníamos nuestro propio alfabeto. En realidad los cherokees no eran guerreros, eran más bien académicos e intelectuales. He vivido en Estados Unidos muchísimos años. En el exilio voy a cumplir 15, pero igual viví años antes en Boston, 4 años, en Washington estudiando ciencias políticas también. ¿Ok? He vivido en varias partes de Estados Unidos. Desde niño, todos los años iba a Estados Unidos. Repito, tengo sangre estadounidense. Entonces, puedo hablar con autoridad de Estados Unidos. Tengo muchísimas amistades y familiares gringas, como decimos en criollo, blancos, negros, nativoamericanos, de todo tipo. Entonces, no es que voy a hablar a lo loco de la tapa de la barriga, no. Voy a hablar con experiencia familiar, de amistades, académica, profesional, etcétera. ¿Ok? Barack Hussein Obama, el primer negro en llegar a la presidencia de Estados Unidos, en realidad no es negro al 100%. Obama es mezclado de madre blanca. Entonces vendría siendo mitad blanco, mitad negro. Barack Hussein Obama gana la presidencia de Estados Unidos con un discurso muy bonito. Supuestamente iba a ser el paladín de las nuevas estructuras de Estados Unidos, iba a cambiar a la sociedad, iba a convertir a Estados Unidos en un país de paz, no iban a ir a guerras, etc. Resultó ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Barack Hussein Obama llevó a Estados Unidos no solo a la crisis económica mundial, sino que siendo el primer negro en llegar a la presidencia, reavivó de nuevo y metió el dedo en la llaga del supuesto racismo y la división racial de Estados Unidos. Algo sin sentido, porque si un país mayoritariamente blanco te escoge como el primer presidente negro, significa que la sociedad está avanzando. Pues no. Obama y la esposa, Michelle, o Michael, ¿verdad? Parece ser que es Michael, no Michelle. Lo que hicieron fue desde el primer día que tomaron la presidencia de Estados Unidos, fue precisamente dividir a la sociedad estadounidense. ¿Ok? Entonces, todo esto que está sucediendo actualmente tiene sus orígenes no primarios ni su génesis, pero en los tiempos modernos sí tiene su origen en Obama, en su esposa y en su primera administración, que bueno, fueron 2. Fue reelecto. Hoy en día no estoy tan seguro que fue reelecto, porque ya sabemos cómo le robaron la elección a Trump en el 2020 y ya yo no soy tan ingenuo como lo era hace muchos años. Empecemos con la teoría crítica de la raza, ¿ok? Algo que los demócratas, que repito, son los chavistas de Estados Unidos, y que Obama, Barack Hussein Obama y su esposa, empezaron a de nuevo popularizar en Estados Unidos, y de hecho lo incluyeron en los currículum de las escuelas públicas. La teoría crítica de la raza, que en palabras más, palabras menos, dice que los negros afroamericanos en Estados Unidos no han podido avanzar porque los blancos conservadores, cristianos, religiosos, ¿ok?, son malos, los han pisoteado y no les han permitido avanzar. Obviamente esto tiene sus razones históricas. Sabemos que había esclavitud en Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos lo de la guerra civil, ¿verdad? Que el presidente Lincoln abolió la esclavitud, le costó su vida, lo mataron después, lo asesinaron. Sabemos también que aunque la esclavitud fue abolida, en el sur sobre todo nunca se aceptó de manera formal, y sabemos también que hasta los años 60, 70 todavía estaban asesinando y linchando negros en Estados Unidos. Sabemos lo que pasó con el asesinato de Martin Luther King Jr., de Malcolm X, igual mataron a Kennedy, etcétera, etcétera. Entonces, esta teoría crítica de la raza, que pudo haber tenido cabida en una época en Estados Unidos, no tiene cabida ahora, ¿ok? Porque en Estados Unidos el que no echa para adelante es porque no le da la gana.
No existe un racismo sistémico ni tampoco institucionalizado. Lo sé yo, porque además que he vivido muchos años, tengo amigos negros y hasta familiares oscuros. Entonces, teoría crítica de la raza, Obama y la esposa. Ojo con esto. Y repito lo que dije al inicio. No tiene sentido decir que hay racismo, ¿ok?, sistémico, sistemático, institucionalizado, cuando él fue el primer negro electo a la presidencia. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Por eso es que hay que argumentar, no dar opiniones, argumentar. La división entonces racial, la división socioeconómica. Fue el primer gobierno o la primera administración que de manera locada empezó a dar los estatiques gringos, para decirles así, ¿ok? Y una de las administraciones que más pobreza ha generado en Estados Unidos. Esto no son mis opiniones, son argumentos. Ahí están los números, las estadísticas. Buscando que vivieran de dádivas del Estado, no que trabajaran, ¿ok? Entonces, eso generó pobreza en Estados Unidos. La pobreza obviamente genera división social, económica. Les repito que se dio ese cataclismo desde el punto de vista financiero económico en Estados Unidos y el mundo con Obama de presidente, ¿verdad? Y todo esto con la misma intención malévola, con la misma intención alevosa que después se vio al pasar de los años en países de Europa, por ejemplo la Unión Europea, que está totalmente progre, ¿ok? Agenda 2030. El que empezó a implementar la Agenda 2030 en el país más importante del mundo fue Barack Hussein Obama y su esposa, para que lo sepan. Todo esto, repito, con mala intención, porque la idea es crear caos, división, destruir el tejido social por medio de la implosión de la clase social más importante, que es la clase media, ¿ok? Entonces, no es un mal gobierno, o no es que eran ingenuos o ineptos, no. Con intención malévola y alevosía, ¿ok? Agenda 2030, repito, fue Barack Hussein Obama y la esposa los que por primera vez en el país más importante del mundo la empezaron a desarrollar de manera formal, ojo. ¿Y qué incluye esa agenda satánica, Agenda 2030? Hormonización y cambio de sexo de menores, por ejemplo. La pederastia, todos ellos son pederastas, ¿ok? Los demócratas, los chavistas de Estados Unidos, ¿no? La feminazis proabortista, por ejemplo, el Planned Parenthood, ¿no? Que uno paga impuestos y los impuestos de uno los utilizan para que vayan a abortar sin preguntarle a uno. Yo siempre he dicho, yo respeto a la mujer y el derecho sacrosanto de la mujer de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Pero a mí nadie me preguntó si yo quiero que mis impuestos los utilicen en aborto. ¿Ven? Entonces, todas estas cosas están cambiando con Trump, ¿ok? Pero todos estos planes, repito, la hormonización y cambio de sexo de menores, los abortos, las cosas esas obligatorias, ¿verdad? Que te hacen poner porque si no te botan del trabajo, te denigran. ¿Se acuerdan lo que los chinos sacaron al mundo que paralizó el planeta? Bueno, todo eso es Agenda 2030, que es lo que apoyan los progres demócratas satánicos. El control total a través de la inteligencia artificial, que eso va avanzando meteóricamente. La transhumanización, sí. Meternos chips en el cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, sobre todo sacar a Dios, quitarnos la identidad, transformarnos, ¿verdad? Nuestra biología sagrada, transformarla, mutarla. Eso es Agenda 2030, eso es. Y todo con un plan malévolo. Y todo se basa en la división y el control social en tiempo real. Control social en tiempo real. Las narrativas adulteradas, falsas, por medio de periodistas y mercenarios comunicacionales, pagados, satánicos, que saben que están mintiendo, pero tienen una agenda, que es la Agenda 2030 y que es la agenda malévola, satánica.
Repito, en los demócratas, los chavistas de Estados Unidos. Esto es clave, el control de las redes sociales y el control de la prensa y todos sus derivados, de los conglomerados comunicacionales a nivel mundial. Esto no es paja, yo lo he vivido en carne propia con la censura. Ya lo saben, a mí me han tumbado canales de YouTube, cuentas de Instagram, el Twitter sigue en el piso con algoritmo, ¿ok? Esto no es paja y esto está sucediendo todos los días. Llegó Trump, igual eso continúa. No sé cómo van a hacer para tratar de modificarlo. No sé, pero esto es gravísimo y es Agenda 2030 y es el control total de la sociedad de manera gobeliana y orwelliana. Gobeliana y orwelliana. Ojo. En medio de todo este caos, entra Trump. Gana la presidencia por primera vez en el 2016 contra Hillary Clinton, ¿verdad? Otra progre impresentable que, bueno, mejor ni entro en los detalles. La sorpresa, no esperaban que él pudiera ganar. Pero en el 2020 le hacen fraude, un fraude comprobado. No es cuento de camino. Ahí está los números, las estadísticas. Se prepararon y no le pudieron hacer el fraude el año pasado, en el 2024, en gran parte gracias a Elon Musk. Se blindaron. ¿Ok? Entonces, esta situación, señoras y señores, vamos a entrarle a lo del asesinato de Charlie Kirk ayer. Pero primero hay que hablar de la situación del negro, del afroamericano George Floyd, que es lo que dije al inicio, se lo recuerdo. Un negro malandro, drogadicto, que hasta intentó matar a su mujer embarazada. El tipo estaba pagando con billetes falsos, llamaron a la policía. Ya sabemos lo que pasó, las imágenes, la policía se lo lleva detenido, hubo un forcejeo, le pusieron una rodilla en la nuca y el tipo murió. Como Trump era presidente, utilizaron la muerte de ese pestilente ser malandro, drogadicto, para incendiar todos los Estados Unidos, incluyendo Washington, la capital. Y llegaron al punto de criticar a Donald Trump cuando fue a la iglesia a rezar. Hasta eso lo critican. Ayer en el Congreso los republicanos estaban pidiendo una oración para Charlie Kirk y los demócratas se negaron, empezaron a pitar. No son un partido político, son una secta como los chavistas, son una secta. Esto que yo estoy diciendo aquí son argumentos, no son mis opiniones. Eso sucedió. No quisieron darle un minuto ni de silencio ni hacer un rezo por Charlie Kirk recién asesinado. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos. Y aquí entra también el asesinato de Irina Zarutska, que pasó hace una semana, o capaz menos de una semana, donde esta ucraniana, jovencita, yo creo que no llegaba ni a los 25 años, estaba en el metro, todo está grabado, todo está en los videos. Y un negro malandro viene y le empezó a clavar en el cuello puñaladas. Además había gente ahí, nadie hizo nada. Pero como es un negro matando a una blanca, no entra en la narrativa, ¿verdad?, de los progres satánicos de la Agenda 2030. Entonces eso hay que ignorarlo. Ah, pero si hubiera sido al revés, un blanco matando a un negro, bueno, imagínense dónde estuviéramos ahorita con el escándalo. Entonces, es aquí donde uno se da cuenta de lo que se llama el double standard, como se diría en inglés, ¿verdad? Porque esta gente todo lo hace, repito, con intención malévola, con alevosía. Estas narrativas y cómo manipulan los medios, todos los conglomerados comunicacionales, las redes sociales, etc. Entonces, incendiaron Estados Unidos y, repito, incluyendo Washington, la capital, tumbaron hasta estatuas de Jefferson, de Lincoln, de Washington. Y eso estaba bien, porque un blanco mató a un negro. Eso estaba bien. Entonces, hay que entender este proceso de la destrucción del tejido social y de la fibra
de la sociedad estadounidense que tiene un problema muy grave de salud mental, que es atizado todos los días por estos progres, por sus periodistas mercenarios comunicacionales, influencers y todo tipo de bicho de uña que hoy en día tiene la oportunidad de salir en cualquier parte, que muchos son financiados y otros sencillamente por el problema de salud mental se creen lo que ellos dicen. No van a la realidad. Se niegan su propia realidad, pero creen en la narrativa falsa. No nos podemos olvidar que aquí se cansan de decir que si Trump es Hitler, que si los seguidores de Trump son nazistas, que si son fascistas, que si son no sé qué cosa. Todo lo que ellos dicen del movimiento MAGA de Trump es lo que ellos son. Es el efecto espejo, por eso es que son los chavistas de Estados Unidos. Estos son estrategias utilizadas por grupos malévolos a nivel mundial. Mucha gente no cree porque dice, no, en Estados Unidos eso no puede pasar, o a Trump no le hicieron fraude. Entonces uno le muestra las estadísticas, los números, se niegan a la realidad. Y por eso no debaten. No debaten. Ayer yo me sentí identificado. Yo seguía a Charlie Kirk. Y yo me sentí identificado con él porque yo me la paso diciéndole a la gente, vamos a debatir. Porque yo presento argumentos, no opiniones. Y es lo que hacía Charlie Kirk. De una manera muy noble, visitando todas las universidades, los colleges y los campus de Estados Unidos con la gente joven, donde se tiene que hacer el trabajo. Argumentos, no opiniones, argumentos, debatir. Y yo me identifico con él y me seguiré identificando porque lo asesinaron defendiendo precisamente sus argumentos en una universidad de Estados Unidos. Aquí hay muchos trasfondos y lo más importante es que la gente entienda que esto no se trata de un simple asesinato. Además que fue muy bien planificado, con un francotirador a distancia. No lo han capturado todavía, a pesar de que dijeron que lo habían capturado, no. Sigue libre. Y se hicieron muy bien todas las cosas. No fue un loquito que agarró una pistola o un rifle y lo mató, no. Esto fue planificado. Y fue alguien con experiencia, no solo por la manera en que lo asesinaron, sino también cómo se escapó la persona. Y eso es lo que hace la progresía satánica, totalitaria, de la Agenda 2030 y todos estos demonios encarnados. Primero te tratan de cancelar, ¿ok? Te cierran las redes sociales, no sé qué cosa. ¿No pueden con eso? Bueno, entonces buscan la manera de presionarte, intimidarte. No pueden con eso y tú sigues, te matan. A Trump lo intentaron matar 3 veces, no una ni dos, 3. A Donald Trump. Ellos funcionan así. Nosotros no, el otro lado no. Y lamentablemente, ese es el problema. Ese es el problema. No se trata de violencia, se trata de que uno tiene que defenderse. Hay que defenderse. Porque esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Y esto no va a finalizar. Esto no va a finalizar. No sé qué medidas irán a tomar, pero lo de las narrativas falsas y los medios de comunicación y los mercenarios comunicacionales es clave. Porque son ellos los que mantienen vivas estas divisiones y todas estas mentiras que llevan a personas vulnerables a cometer locuras, aunque en este caso no es ningún loco porque ya expliqué que fue una persona con entrenamiento. Entonces, el regreso de Trump es importante. Tiene 8 meses en el poder, va para 9. Y vamos a ver qué medidas radicales. Hay que pasar nuevas leyes. El Congreso tiene que pasar nuevas leyes. Estas situaciones hay que buscar la manera de minimizarlas. Y ni voy a entrar en la parte de las armas, ni de la segunda enmienda de Estados Unidos. No voy a entrar en ese dilema ni en ese, digamos, punto tan álgido, porque no es este videoanálisis para eso.
Les voy a leer algo interesante que me enviaron sobre el caso de Irina Zarutska. El asesinato de Irina Zarutska, refugiada ucraniana apuñalada en un tren de Carolina del Norte, es el retrato perfecto de la hipocresía mediática y política, grabada por cámaras con pasajeros mirando sin hacer nada y un verdugo con antecedentes detenido en minutos. Esto es clave. 10 veces había estado preso y lo soltaban, y lo soltaban, y lo soltaban. Y eso precisamente es lo que pasa en lo que llaman ciudades santuarios de los demócratas. ¿Ok? Estados y ciudades en donde no se respeta la ley y los gobernadores y alcaldes, demócratas, que repito, los chavistas de Estados Unidos, no quieren colaborar con la inmigración, los malandros de inmigración, ni con ningún tipo de malandro. Este tipo, repito, 10 veces había estado preso y lo soltaban, y lo soltaban. Y ahí están las consecuencias. Esto es algo también que Donald Trump y su gente tienen que ver cómo van a hacer. Bueno, ya ellos empezaron, por ejemplo, han enviado la Guardia Nacional a algunos lugares. Washington, D.C., la capital, federalizaron la seguridad. ¿Ok? Hay ciertas cosas que se están haciendo. Entonces continuamos. Un crimen brutal que debería haber incendiado las conciencias, pero no. No hay manifestaciones masivas, ni rodillas en tierra, ni hashtags virales, como los que hicieron con George Floyd, ¿verdad? Contrasta precisamente con Floyd, quien fue asfixiado por un policía blanco y su muerte activó la maquinaria global de Black Lives Matter, ¿verdad? De que las muertes de los negros importan. ¿Se acuerdan ese lema? Ahora todos los líderes de ese movimiento están multimillonarios. Hay 2 o 3 presos, por cierto. Hicieron no sé cuántos billones de dólares. Entonces, financiado, ¿verdad? Y como dice aquí, convertido en un dogma cultural. Me gusta esto, en un dogma cultural. ¿Por qué? Porque encajaba en el relato del racismo sistémico, útil para dividir y controlar, lo que les decía hace unos minutos. Zarutska no encaja, es mujer, es blanca, europea, y su sangre no rinde beneficios ideológicos. Qué fuerte esta frase. Su sangre no rinde beneficios ideológicos. De ahí que White Lives Matter no exista como causa legítima, ¿verdad? Black Lives Matter sí. Sí, la vida de los negros sí, pero de los blancos no. De los blancos no, sino más bien como coartadas extremistas. La verdad incómoda es que unas muertes son convertidas en banderas y otras en olvido. No por justicia, sino por rentabilidad política. A Irina la mataron 2 veces. Primero el cuchillo, luego la indiferencia calculada de un sistema que selecciona qué vidas importan y cuáles se archivan en silencio. Muy bueno esto, por eso estoy compartiéndolo. Me lo enviaron por WhatsApp. Y esa es la realidad. Y eso tiene que cambiar. Eso no puede continuar. Y sobre Charlie Kirk, voy a repetir lo que dije hace unos minutos. Yo me identificaba con él, o me identifico, porque aunque mataron o eliminaron su cuerpo físico, sus ideas, su energía, su espíritu va a continuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se manejaba con argumentos, no opiniones, argumentos, con debate, que es lo que a mí me gusta y es lo que yo quiero que desarrollemos en la nueva Venezuela. Argumentos, debates. No hay que estar de acuerdo, pero sí hay que debatir y hay que argumentar. Charlie Kirk, de 31 años apenas, 2 niños pequeños. Muy lamentable, pero ojalá que esto marque un antes y un después. Hasta ahora, presidentes de muchos países, expresidentes, han dado sus condolencias, han hablado del tema, lo han condenado, obviamente, este asesinato vil. Y Trump ni hablar. Trump habló desde la Casa Blanca anoche. Algo muy extraño, que un presidente se tome el tiempo para hablar desde la oficina oval a todo el país. Eso muy pocas veces sucede. Se pueden imaginar la importancia que le están dando a este asesinato de Charlie Kirk. Lo de la epidemia de problemas mentales que mencioné hace rato también es muy grave. Y esto
no va a mejorar a corto plazo. Repito, no sé qué medidas van a tomar, pero tienen que pasar nuevas leyes en el Congreso. El ateísmo, el abandonar la espiritualidad a Dios, no se trata de religiones ni de dogmas, se trata de una conexión con algo superior, con la fuente, con la luz. Estados Unidos es el país que más ateos tiene y que en los últimos años más personas se identifican con el ateísmo. Vemos como Trump y su gente, sus asesores y su equipo de gobierno son todos súper espirituales. La mayoría de ellos, obviamente, religiosos además. Presbiterianos, bautistas, cristianos, etc. Pero esto es clave. Esto es clave. Estados Unidos fue fundado under God, bajo Dios. Está hasta en el billete de uno, no, o en todos los billetes, no me acuerdo. Y esto es clave, clave la espiritualidad. Clave, clave. Y ya para finalizar, quiero hacer la reflexión con Oscar Pérez. Ok, y el extraño fenómeno venezolano. Que suceden eventos a nivel mundial, como este asesinato de Charlie Kirk, y se inundan las redes sociales de Venezuela y de los venezolanos que ni siquiera sabían quién era Charlie Kirk. Hay gente que hasta pone la imagen de él en sus avatares. Recuerdo también hace 2 años, creo que un submarino que llevaba unos turistas implosionó. Y eso también los venezolanos en las redes sociales se volvieron especialistas y no sé qué. Y esto me llena de tristeza y me hace tanto reflexionar del daño que ha hecho el chavismo madurismo, que ha reventado la psiquis del venezolano, implosionado el espíritu, ¿verdad? Triturado el gentilicio, la psiquis totalmente reventada de la mayoría de los venezolanos. Recuerdo cuando Oscar Pérez, casi nadie creía en Oscar Pérez, se burlaban de nuestro héroe y mártir y su grupo de patriotas Oscar Pérez. También recuerdo que yo hice silencio por 2 días y cuando mis fuentes me confirmaron que él era genuino, era un patriota, empecé a apoyarlo. Y tanta gente que hasta el final, y la mayoría de los mercenarios comunicacionales, disque periodistas venezolanos, se burlaban, nunca confiaron en Oscar Pérez. Y nunca se inundaron las redes sociales a favor de él. Ni siquiera después que lo asesinaron y lo ejecutaron. De manera vil, en vivo y directo. Tampoco lo hicieron con Ronald Ojeda, cuando allá lo descuartizaron y lo mataron en Chile Granco y los demonios encarnados que han secuestrado a Venezuela. Es un tema para reflexión de lo mal que está la sociedad venezolana. De lo mal que está la sociedad venezolana. Yo no me incluyo, porque yo tengo mucho tiempo en esto, denunciando y repito con argumentos, no con opiniones. En conclusión, el mundo está muy mal. Se ven algunas pequeñas luces en el camino, pero hay que hacer grandes cambios. Y esos cambios empiezan desde el punto de vista energético, de vibración y de frecuencia. Y son cambios espirituales que después se manifiestan en este plano físico, que es lo que les digo de Venezuela, de meditar, de proyectar y de visualizar la liberación de nuestra patria. Siempre es bueno hacer este tipo de análisis y de videos para darle a los ciudadanos y a las almas despiertas sobre todo material, comida para el cerebro. Y repito, buscar argumentos, no opiniones, investigar. Ver el bosque, no el árbol, ver el bosque
Y no se trata de que a uno le cae bien o mal la persona, o el presidente de Estados Unidos, o si yo le caigo bien o no, la barba, esto que tengo en la cabeza. No, no, se trata de ver la realidad desde una perspectiva amplia, argumentada, argumentada. Esa es la realidad. Los espero este sábado, sábado 13, ¿no? Sí, sábado 13 de septiembre a la 1 de la tarde. Voy con el gran Tito Figueroa. Vamos a tener un programa muy bueno donde este tema lo vamos a tocar, obviamente. Todo lo que yo he hablado acá. Va a estar muy bueno el programa con Tito Figueroa este sábado 13 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Mil bendiciones, mucha luz, mucha luz, mucha luz. Buena vibra. Namaste. Namaste. Conciencia. Argumentos, ¿sí?